Hola, bienvenidos a Psicología Jungiana. Hoy voy a hablar de la cosmovisión jungiana, es decir, del modo en que desde la orientación jungiana enfocamos la psicología en particular y el modo de ver el mundo en particular. En principio me voy a centrar en algunos lineamientos fundamentales que forman parte del paradigma jungiano, es decir, de cómo entendemos la psique desde una orientación jungiana. Para empezar, el objeto de estudio de la psicología, como su propio nombre indica, es el alma o la psique. Por lo tanto, no se reduce solo a la mente racional o consciente y menos aún se reduce a la biología del cerebro. El alma es el ámbito de la emoción y de la imaginación, abandonada y maldita no solo por la ciencia, sino también por las confesiones. Uno de los temas fundamentales que surge en la consulta es el modo en que se aborda la psique en el modelo de psicología occidental. Así, se pretende transponer el estudio del alma al estudio del alma el modelo somático o biológico más propio de la medicina que de la psicología. Con ello, desaparece el auténtico objeto de tratamiento y estudio de la psicología, es decir, la psique o el alma. Como decíamos, el alma se expresa en el ámbito de las emociones y de las imágenes. Es un mundo de imágenes que fluye cual ripario discurrir de las aguas o bien se refleja en el espejo de una fuente cuya agua vuelve al lugar del que procede. Lo observamos los psicólogos en los sueños, en la imaginación y en la actividad creativa. Y por supuesto, en todo aquello que el paciente refiere. La psique es, en verdad, una imagen del mundo. La conciencia puede ver el mundo desde dentro cuando observa el alma. De ahí que todos los conflictos que acontecen en el mundo también están ocurriendo en la psique de los individuos que participamos en el mundo. La psique es, por tanto, el lugar donde efectivamente vamos a observar originalmente o primariamente los grandes conflictos que se presentan en el mundo. Por ejemplo, la guerra de Ucrania no solo ocurre entre Rusia y Ucrania, siendo que están involucrados otros países y en el fondo dos paradigmas o modos de ver el mundo. La guerra ruso-ucraniana también acontece en la psique de quienes vivimos en esta época convulsa. Hoy sigue ignorándose que cada individuo, cada persona, es un ladrillo en la estructura de los organismos geopolíticos y por lo tanto participa de sus conflictos. Si bien es cierto que las personas saben que como individuos carecen de importancia y se consideran víctimas de poderes incontrolables, por ejemplo, del Grupo de Puebla, de los grandes magnates, de los eurodiputados, etcétera, no es menos cierto que todo individuo porta una peligrosa sombra y un terrible adversario que está implicado en las siniestras maquinaciones del monstruo político denominado gobierno. Forma parte consustancial de la política ver siempre el mal en los demás, del mismo modo que las personas tienen la tendencia casi imposible de desarraigar, de descargar todo cuanto ellas desconocen de sí mismas atribuyéndoselo a otro. Esta tendencia provoca un efecto separador y alienante entre los miembros de la sociedad, mientras que la retirada de las mutuas proyecciones fomenta el entendimiento y el acercamiento de posturas. Pero para ello se hace imprescindible la autocrítica, dado que no se puede ordenar al otro que se percate de sus proyecciones, pues no las reconocerá como propias del mismo modo que no las reconoce uno mismo. El único modo de reconocer el prejuicio y la ilusión es partiendo de un conocimiento psicológico general que permita dudar de la creencia en la exactitud de las cosas que suponemos para compararlas con los hechos objetivos. Resulta curioso que la autocrítica esté en boca de las ideologías comunistas. Ahora bien, esta autocrítica siempre, por supuesto, subordinada a la razón de Estado, o sea, a su propia razón y no a la verdad y a la justicia en el trato de las personas entre sí. A la masificación comunista no le interesa la mutua compresión, de hecho, ni las relaciones entre las personas, sino más bien el aislamiento anímico de las personas. Cuando Cuanto menos relacionados estén los individuos, tanto más gana la organización estatal en solidez y viceversa. Cuanto más cohesionados estén los individuos, tanto menos solidez tendrá el Estado. Por otro lado, la psiquiatría moderna parece adolecer no solo de un desconocimiento del objeto de estudio de la psicología, esto es, la psique o el alma, sino que además se diría que padece de una lamentable carencia de una verdadera psicopatología. Los dioses ya no están en el Olimpo
ni los observamos en la actividad de la naturaleza. Sin embargo, los vemos actuar en los padecimientos psíquicos, creando pandemias que son potenciadas por los medios de comunicación de masas y las redes sociales. Las pandemias que se han extendido por el mundo cual tumor maligno son todas aquellas ideologías de carácter masificador que despojan al individuo de libertad individual y de la necesaria responsabilidad para hacerse cargo de su propio proyecto vital. El modelo imperante en el actual manual de trastornos mentales, el DSM-5, es descriptivo, procede de un paradigma decimonónico, aunque la publicación del primer manual tuviera lugar a mediados del siglo XX, y está compuesto por un conjunto de rasgos que en la práctica muchas veces resulta imposible de aplicar a casos concretos. De hecho, visto en detalle, cualquier persona es susceptible de presentar varios rasgos o criterios diagnósticos sin por ello adolecer de trastorno alguno, o también se producen solapamientos que dan lugar a comorbilidades. Y es que la psicología no se reduce a la etología humana, como pretende la orientación conductual. Repetimos, la psicología es el estudio científico del alma. En todo caso, la psicología engloba el estudio de la conducta y de la mente racional, cognitiva gusta en denominarse en la academia, pero no se agota con ello. Pues la dimensión inconsciente, en la que prima la emoción y la imagen, es el verdadero objeto de estudio de la psicología. Precisamente la represión o el abandono de la imaginación, que es lo que caracteriza a la civilización occidental y que arranca la Ilustración, es el factor causante de toda la psicopatología actual. Resulta cuanto menos gracioso, cuando no penoso, que el modelo psicopatológico de la psiquiatría se nos presente como ateórico. Y esto es desde luego inconcebible y de hecho con ello el paradigma de la psiquiatría incurría o incurre en una falta de carácter científico. Pues como venimos señalando, son bastante evidentes sus premisas teóricas. La psicología cognitiva, por su lado, que deriva en una psicología positiva de la mano de un autor norteamericano llamado Martin Seligman, pretende reducir nada más y nada menos que el ámbito de lo psíquico, la psique, a lo mental. Con ello, el objeto de estudio de la psicología, el alma, se circunscribe únicamente al ámbito de la consciencia. Por si esto fuera poco, se pretende, desde ese enfoque, presentar un modelo para alcanzar la felicidad. La felicidad, por supuesto, consistiría en ser exitoso socialmente. Todos deberíamos aprender de aquellos que han conseguido triunfar. Así, las personas más felices deben ser las más exitosas. Hagámonos todos influencers. Participemos todos en Operación Triunfo. Convirtámonos todos en gurús de la espiritualidad o seamos ricos y famosos y con eso, según la psicología positiva, seguro que seremos felices y comeremos perdices. La gran problemática de la psicología y de la psicoterapia moderna reside, en cambio, en la carencia de una certeza científica acerca de la importancia de la actitud moral en el tratamiento y cura de los trastornos psíquicos. Es fundamental lo que el paciente hace con los contenidos psíquicos que provocan su sufrimiento y malestar. Que los integre en la conciencia y se responsabilice de ellos es vital no solo para su cura, sino también para el proceso de maduración que el tratamiento psicológico junguiano promueve y propicia. Por último, no puedo resaltar, o no puedo dejar de señalar, el reduccionismo filosófico que impera en la psiquiatría moderna. Se refleja en cómo se pretende reducir todo lo psíquico, todo lo anímico, a un funcionamiento neuronal, con lo que el objeto de estudio de la psicología, la psique, el alma, volvemos a decir, desaparece o se desvanece en el tratamiento. No es de extrañar que la psiquiatría oficial abogue por la prescripción de psicofármacos, todos ellos derivados de analgésicos, con el objetivo de erradicar o reducir el dolor o el sufrimiento del paciente. Desde luego que se ha avanzado mucho en la investigación de los psicofármacos y pueden resultar de gran ayuda para ciertos pacientes, eso no lo dudamos, pero tiende a convertirse en la primera opción de tratamiento en el sistema sanitario. Con ello disminuye o se elimina lo fundamental en todo tratamiento psicoterapéutico, la responsabilidad del yo consciente de hacerse cargo de los contenidos que provocan su padecimiento, es decir, que el paciente madure y se responsabilice de su vida anímica. En esto, precisamente, radica la madurez del paciente y no, como sostiene la psicología oficial, en la mejor adaptación a la realidad social. Se puede ser psíquicamente un adolescente y estar perfectamente adaptado al ámbito público.
En cambio, la individuación o realización de la profundidad del paciente exige que la persona sea fiel a sí misma, a la voz que procede del espíritu que habita en su más profunda inmanencia, precisamente en la psique. Ahí es donde radica. Desgraciadamente, la psicología moderna, como parte del espíritu de este tiempo, malinterpreta el significado del término sí mismo, self, atman, como denominamos los jungianos para referirnos a la experiencia de lo sagrado o luminosa, es decir, al núcleo de la psique, diferenciándolo expresamente del yo como centro de la conciencia. Esa falta de comprensión, esta confusión manifiesta entre las dimensiones personal y transpersonal o arquetípica, se expresa en la necia equiparación entre la atención diligente a la profundidad y una especie de narcisismo espiritual, lo que equivale a identificar individualismo con individuación. Por supuesto, esta identidad inconsciente tiende a ocurrir cuando no se ha logrado una diferenciación suficiente entre ambas dimensiones. En realidad no se tiene ni la más remota idea de las dimensiones profundas de la psique, esto es, de aquello a lo que los psicólogos jungianos denominamos inconsciente colectivo. Se cree que, con el término muy poco afortunado de narcisismo espiritual, se ha logrado descubrir algo singular o novedoso, cuando en realidad es un fenómeno muy frecuente que puede rastrearse en la historia de la humanidad y que en psicología junguiana denominamos inflación de la conciencia o también posesión por el efecto de un arquetipo. Los antiguos griegos lo denominaban híbrides heroica. La inflación de la conciencia ocurre cuando el yo es afectado por la acción de un arquetipo. Durante un cierto tiempo, el yo se identifica con los contenidos constelados o activados por el campo de acción de un arquetipo. Ejemplos de inflación por el efecto del arquetipo de la máscara social o persona están a la orden del día en políticos, siendo especialmente evidentes en presidentes del gobierno, en ministros y en todas aquellas personas que ejercen funciones en puestos de trabajo de cierto poder. De ahí que se llame también síndrome de la Moncloa. También son frecuentes en directores generales de grandes corporaciones, en médicos, en psiquiatras, en catedráticos, etc. Cuando la inflación se debe a la acción del arquetipo del sí mismo, del self o del Ant-Man, es decir, de la personalidad emanada, del centro y núcleo de la personalidad, entonces el yo puede sentir que dispone de un conocimiento superior o que es espiritualmente superior al resto de seres humanos. Se produce una identidad inconsciente entre el yo y el sí mismo. Este es, de hecho, el estado inicial o punto de partida en todo proceso de individuación. Es decir, es inevitable que el self, el efecto, digamos, de la relación con la profundidad no provoque en algún momento esa inflación. Si bien puede producirse también el fenómeno contrario, que se denomina deflación de la conciencia y que lo que hace es que el individuo, la conciencia del individuo se sienta aplastado por la experiencia o aplastada por la experiencia. La individuación consiste, en realidad, en la progresiva, primero, asimilación de los contenidos del inconsciente y diferenciación de las imágenes del inconsciente o de los arquetipos por parte de la conciencia. Otro ejemplo de inflación lo encontramos en la identificación entre los contenidos de un dogma y el yo. En este caso, el comportamiento inflacionista se expresa en una identidad inconsciente con la ortodoxia y es especialmente perceptible en las actitudes más o menos fanáticas. La historia de las religiones está plagada de ejemplos de este tipo y la inflación es la responsable de la creación de posiciones ortodoxas que se enfrentan a las heterodoxas. En este caso se produce una identificación con las ideas de verdad, de belleza y de bondad, y por lo tanto la sombra es proyectada en las posiciones heterodoxas y viceversa. La persona poseída se siente moralmente superior al resto de los mortales. Tanto en el cristianismo oficial como en los movimientos gnósticos encontramos el fenómeno inflacionario de la posesión de la consciencia por el efecto luminoso de un arquetipo. En la actualidad, los psicólogos junguianos estamos observando la expansión de los efectos de la posesión de la conciencia por la acción de un arquetipo, el arquetipo de la diosa, en la extensión de la ideología feminista. La conciencia de la masa, por no hablar de la nula autoconsciencia de sus integrantes o del autoconocimiento de sus integrantes, es prácticamente inexistente y el efecto del arquetipo se hace notar en forma de pandemia psíquica, es decir, de ideología, que se extiende y potencia gracias a los medios de comunicación de masas y a las redes sociales. Cuando esto ocurre, lo que observamos los psicólogos junguianos es una terrible perturbación que lo inconsciente provoca en la conciencia colectiva de una época. Las masas son arrastradas por potencias arquetípicas en un movimiento que precipita una reacción enantiodrómica, es decir, pendular,
cuyas consecuencias son aún imprevisibles. Ante el avance de las ideologías, el único antídoto posible es el fortalecimiento del individuo, esto es, el hombre cuya conciencia mantiene una relación con su propia profundidad. Un hombre así puede responder afirmativamente a la pregunta acerca de la experiencia religiosa inmediata, de la relación que su conciencia mantiene con la profundidad, es decir, con el misterio al mismo tiempo fascinante y tremendo, cuya certeza le protege de la disolución en una ideología de masas. Con estas últimas palabras me despido de vosotros por hoy. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras al like y te invito a que te suscribas al canal. Un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.